Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Gracias porque nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Gracias por mis hermanos en esta mañana, Señor, que han llegado a tu casa, Señor, para alabar, glorificar tu nombre. Te hemos alabado, te hemos bendecido. Gracias por los testimonios, gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la semana. Gracias por todo, Señor. Ahora, Dios mío, una vez más, al abrir tu palabra, ayúdanos en esta mañana, Señor. Sin ti, Dios mío, no podemos hacer nada. Háblanos, Señor. Permite que podamos estar abiertos, Señor, sensibles, Dios mío, a tu voz en esta mañana. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, si tienen su Biblia, no vamos a leer, pero busquen 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a meditar de los versos 12 al 22. Como les dije la semana pasada, hermanos, nosotros estamos en una pequeña serie que le he puesto Cristiandad Diaria. O sea, algo así como mostramos diariamente o de una manera práctica nuestra cristiandad. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos del 12 al 22, vamos a meditar en esos versículos en esta mañana. Y ahorita les voy a decir de lo que se trata, pero para empezar, hermanos, quiero citar las palabras de un autor, un pastor llamado Ray Stedman. Y él dice lo siguiente, dice, la marca de la fe verdadera, o la marca de la verdadera fe cristiana, es que cambia todo lo que haces y dices. La marca de la verdadera fe cristiana es que cambia todo lo que haces y dices. Entonces quiero ahora remarcar por un momento las palabras de este pastor. En uno de sus escritos, él remarca, hermanos, el bajo estándar de vida exhibido por muchas personas que dicen ser cristianos. Y algunos dicen ser cristianos nacidos de nuevo, pero fíjense lo que él dice. Él dice lo siguiente: no entiendo qué está pasando con la comunidad cristiana. Creyentes quienes van regularmente a la iglesia y profesan creer en la Biblia, a menudo parece que se dejan llevar por las prácticas del mundo alrededor de ellos, sin ninguna conciencia de que lo que están haciendo es antibíblico y realmente equivocado. Mienten sin ninguna vacilación, evaden pagar sus cuentas, ignoran a la gente necesitada, no cumplen con sus citas, se enojan con facilidad, se vuelven críticos y acusadores, abandonan a sus parejas. Él sigue diciendo, si el apóstol Pablo estuviera aquí, él estaría muy preocupado acerca de esto. Para él, la marca de la verdadera fe cristiana es que cambia todo lo que tú haces y dices. O sea, afecta cada área de tu vida. Eso es lo que este hombre escribe. Y hermanos, yo creo que está en lo correcto. La fe cristiana, hermanos, no es nada si no es práctica. O en otras palabras, la fe cristiana no es fe si no es practicada. Entonces, en el texto que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver que consiste ese texto de 17 pequeñas exhortaciones que podríamos llamar 17 mandamientos para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, estos mandamientos, hermanos, son ejercicios para el alma y mantienen a la iglesia fuerte y saludable. Entonces ahorita vamos a entrar, pero solamente quiero decirles que hay básicamente 4 divisiones en estos 17 ejercicios o mandamientos. Los primeros 3 tratan con la iglesia y sus líderes. Luego los siguientes 4 tratan con los líderes y la congregación. Luego los siguientes 5 cubren a los creyentes y sus relaciones. Y los últimos 4 aplican a los creyentes y a los dones espirituales. Entonces, vamos a entrar en esta mañana 17 mandamientos para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y estos mandamientos, hermanos, mantienen a la iglesia fuerte y saludable. Entonces, en primer lugar, la iglesia y sus líderes. El gran apóstol, hermanos, empieza con los líderes, porque es a donde tú tienes que empezar al evaluar la salud de la iglesia. Entonces, en los versos 12 y 13 de 1 Tesalonicenses 5 dice:
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora, hermanos, cuando hablamos acerca de líderes, no me estoy refiriendo solamente a los pastores, ¿verdad? A la gente que tiene tal vez un liderazgo más sobresaliente. O sea que estas palabras, hermanos, aplican a cualquier persona que está haciendo algo en la iglesia y por lo tanto tiene un papel de líder. Ahora, ¿cómo definiríamos a un líder o qué es un líder? Yo creo que hay muchas definiciones, pero voy a dar una muy simple definición. ¿Cómo se define a un líder? A un líder, hermanos, son personas que salieron de entre nosotros, trabajan entre nosotros, están sobre nosotros en el Señor y nos amonestan o nos desafían al crecimiento espiritual. O sea que, hermanos, es una interesante combinación, fíjense. Los líderes son gente que viene a la congregación, trabaja entre la congregación, defiende a la congregación y desafía a los creyentes a crecer en Cristo. O sea que ellos son parte de nosotros, trabajan entre nosotros y tienen autoridad sobre nosotros. Entonces Pablo deja aquí los primeros 3 mandamientos a seguir con respecto a nuestros líderes. Dice en primer lugar: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Reconócelos, es la primera cosa, reconócelos con respecto a los líderes, respétalos. Luego dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, tienes que tenerlos en gran estima, en segundo lugar. Y en tercer lugar, dice tener paz entre vosotros, o sea, vivir en paz con ellos. Esos son los 3 primeros mandamientos que vemos aquí, ¿verdad? Que tratan de la iglesia hacia sus líderes. Ahora, hermanos, la idea general del mensaje de Pablo es muy clara aquí. Primero, tú necesitas reconocer a tus líderes espirituales. Esa palabra, hermanos, también se traduce respetar, honrar, ser considerados. Luego dice tenerlos en gran estima. Y conlleva muchas cosas eso de tenerlos en gran estima, pero también, hermanos, conlleva el hecho de que tú necesitas orar por ellos. O sea que es la cosa mejor que tú puedes hacer por los que te ministran a ti y a tu familia. Orar. O sea, todos los que estamos en liderazgo necesitamos sus oraciones para que seamos hombres y mujeres que agrademos a Dios. Y vuelvo a repetir, hermano, no solamente me estoy refiriendo al pastor, sino que realmente a todos los que están en un liderazgo y que hacen algo, y ya expliqué, que salen de nosotros, trabajan entre nosotros, se preocupan. O sea, tienes que orar por ellos. Y hermanos, vuelvo a repetir, todos los que estamos en liderazgo necesitamos de sus oraciones para que seamos hombres y mujeres que agrademos a Dios. Y luego dice ahí que vivas en paz, ¿verdad? Vivir en paz. Y yo creo que vivir en paz, hermano, significa que si tú tienes algo en contra de tus líderes, tú hablas con ellos para aclarar cualquier malentendido y te niegas a criticarlos. Hermanos, nada es más malo que el chisme de los miembros de la iglesia hacia sus líderes. Hermanos, muchos de ustedes saben esto, ¿verdad? Que más iglesias se han dividido por los chismes que por todas las doctrinas heréticas que se han inventado. Hermano, yo creo que es mejor irse de una iglesia que estar en ella atacando el liderazgo. O sea, no es pecado irse de la iglesia, pero es pecado quedarse y sembrar discordia en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. O sea, tú no tienes que estar de acuerdo con el liderazgo en todo, pero tienes que respetarlos por la posición que Dios les ha dado. O para decirlo de otra manera, ¿verdad? Está bien que no estemos de acuerdo en todo mientras lo hagamos de forma respetuosa. Hermanos, es algo muy importante eso. Hoy en día, hermanos, se levantan muchas personas, ¿verdad? Que se ostentan como líderes. Muchas de esa gente, yo he escuchado mucha gente que se sale de una iglesia, se rebela
y pone su propia iglesia. Y luego después ellos sufren mucho porque la gente no se les quiere sujetar. Pero si ellos no se sujetaron, si ellos se fueron mal, o sea que si ellos estuvieron mal y no hicieron las cosas como tenían que hacerlas, ¿cómo ellos van a reclamar que alguien los respete? Entonces es algo muy importante. O sea, si eres llamado de Dios, yo creo que eso es algo muy importante. Tenemos que tener esa forma de respetar a nuestros líderes. Hermanos, yo podría decirle mucho acerca de algunas cosas, ¿verdad?, que yo he vivido aquí en esta iglesia. Por muchos años yo fui sencillamente un miembro de esta iglesia. Y hermanos, yo siempre respeté a mi líder, siempre respeté a la hermana Celina, siempre. Había cosas que a mí no me gustaban que ella hacía, pero yo siempre la respeté. Y algunos de ustedes saben, ¿verdad?, que cuando ella se fue, después de que ella se fue por razones que hayan sido, en una ocasión ella yo sabía que ella tenía como algo así, pues no en contra mía, pero sí como que había algo, ¿verdad? Entonces yo les he platicado en otras ocasiones que yo estaba dando aquí una serie acerca de un tema que yo tenía y llegué a un punto donde yo tenía que hablar acerca de que teníamos que pedir perdón, ¿verdad? No podíamos ir adelante si no teníamos perdón, porque hay un versículo que dice que si alguien tiene algo contra ti, dice, no que tú tengas algo contra él, que si alguien tiene algo contra ti, que tú vayas y que te reconcilies. Entonces yo dije, yo no tengo nada contra ella, pero a lo mejor ella siente algo conmigo. Entonces yo fui, hermanos, un día me armé de valor, me llevé a mi esposa, a mi hijo y fuimos a verla. Y yo dije, pues lo más que puede pasar es de que me corra de su casa, ¿verdad? Pues ni modo, me voy a aguantar. Pero hermanos, pues, me armé de valor y fuimos, ¿verdad? Y llegamos ahí, pues sí, muy nervioso y todo, pero hermanos, la primera cosa fue que me recibió con tanto amor, hermana, con tanto amor. Y estuvimos platicando y todo. Y ya cuando llegó el momento que dije, bueno, tengo que decirle algo, hermana. Yo le digo, vine aquí porque yo quiero pedirle perdón. Si usted por alguna razón piensa que yo hice algo, yo no hice nada. Y hermanos, ella me dijo, no, mijo, no tengo nada. Y hermanos, fue una cosa tremenda. Nos abrazamos, lloramos, pero así que como dice la Biblia, hasta que nos faltaron las fuerzas, lloramos los dos. Y bueno, fue una cosa tan hermosa. Y desde entonces, hermanos, nunca tuvimos ningún problema con ella. De hecho, después, ¿verdad?, cuando nació mi nieto Samuel, yo la fui a visitar en un lugar donde vivía por aquí cerca, y ella oró por mi nieto Samuel, por mi primer nieto. Ella oró, ¿verdad?, por él. Siempre tuvimos, pero hermanos, o sea, yo tuve eso con ella. O sea que yo nunca me salté su liderazgo. Y como le digo, hay cosas que a mí no me gustaban que ella hacía, pero a veces yo tenía que decírsela, pero nunca estuve en contra. Entonces, hermanos, es algo muy importante, la iglesia y sus líderes. Ahora, en segundo lugar, hermanos, Pablo habla ahora acerca de los líderes y la congregación. Entonces, habiendo fijado las responsabilidades de la iglesia con sus líderes, Pablo ahora considera las obligaciones de los líderes hacia la iglesia. Y él ofrece, hermanos, 4 descripciones del trabajo de los líderes. Verso 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, aquí está el deber de los líderes. En primer lugar, la primera cosa dice, y es el número 4, ¿verdad?, en la lista: amonestar a los ociosos. La Nueva Versión Internacional dice: les rogamos que amonesten a los holgazanes, dice. Hermanos, en la iglesia hay personas como estas: perezosos, ociosos, chismosos. Algunas de esas personas son irresponsables, indisciplinados. Y ahora, hermano, no te sientas aludido porque estoy hablando de la iglesia en general, ¿ok? No nomás de la iglesia, pues, pero bueno, como decía un hermano, no por ustedes, pero por si acaso, ¿verdad? Entonces, Pablo, hermano, dice que tenemos que amonestarles. Esa es una palabra muy fuerte, hermanos, en el griego. Literalmente quiere decir: pon sensatez dentro de su mente. O sea, hermanos, cuando un hermano o hermana se vuelven desordenados, Pablo dice que debemos hacerlos que piensen sensatamente,
que tengan sentido común en ellos. Y entonces esto, hermanos, implica una confrontación personal, de cara a cara, ¿verdad? Pero precisamente, hermanos, esa clase de situación es la que la mayoría de nosotros evitamos a toda costa. O sea, no queremos pues enfrentarnos hacia esa gente, ¿verdad? O sea que es un trabajo duro, doloroso, difícil, el hablar con alguien acerca de su conducta. Pero ese es el deber de un líder. Y otra vez, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en amor, pero tenemos que hacerlo. Y por eso es que yo decía al principio, la congregación tiene que orar por el líder, porque el líder tiene que hacerlo en algún momento. O sea que no podemos hacernos, como dice el dicho, nomás de la vista gorda y dejar. O sea, se tiene que hacer, es un deber, amonestar a los ociosos. Ahora, la segunda cosa que habla aquí Pablo es de que tenemos que ahora que alentar a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Ahora, si la primera, hermanos, forma es severa, esta es lo opuesto ahora. No todos son desordenados. Muchos, hermanos, son débiles de corazón. Esta palabra es muy inusual, fíjese. Literalmente significa ser de alma pequeña. Este grupo de gente, hermanos, se desanima, se abate fácilmente, se agobian por el estrés, por los problemas. Se desaniman porque no pueden encontrar el valor que necesitan. Hermanos, incluyen especialmente a estas personas, a aquellos que caen seguido en la tentación, enfrentan pruebas en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Son quienes ven la vida cristiana como una lucha continua. Pablo dice que debemos de animarlos. Eso significa que debemos poner valentía en ellos. Hermanos, no todos hemos pasado, ¿verdad?, las mismas situaciones. Y a veces, hermanos, como no hemos pasado por eso, a veces no entendemos. Pero hay gente, hermanos, que cuesta más. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que cada persona tiene una historia personal. Algo que vivieron ellos. Muchos de nosotros no vivimos tal vez la clase de problemas que vivió mucha gente. Entonces uno tiene que tener ese corazón, ¿verdad? El líder tiene que tener ese corazón. Yo puedo decirles, hermano, gracias a Dios, yo de pequeño, ¿verdad?, sí sufrí muchas carencias económicas, pero al final yo me di cuenta de que yo realmente era rico en muchas cosas. Otros vivíamos en el rancho, ¿verdad? Teníamos una casa, teníamos animales, teníamos muchas cosas, y sobre todo yo nací en el seno de una familia con mi papá, mi mamá, mis hermanos. O sea que no teníamos lujos, no estrenábamos cada 8 días, a veces no comíamos carne más que los domingos, pero éramos felices, o sea, teníamos muchas cosas. Pero yo he escuchado historias, hermanos, historias de gente que ha sufrido en su niñez, ha sufrido, y que algunos, hermanos, han estado entre nosotros, fíjese, y uno a veces no lo entiende, ¿verdad? ¿Y por qué es así? ¿Por qué es de esta manera? Yo el otro día escuché una historia que me quebrantó a mí, porque me dice esta persona, ¿verdad? Bueno, me platicó una persona muy allegada a ella, que dice cuando eran pequeños, y esa gente estuvieron aquí entre nosotros, dice cuando eran pequeños, un día andaban jugando, ¿verdad?, los 2 hermanos ahí, y la mamá era cristiana, el papá era borracho. Dice que cuando estaban jugando ahí, le habían traído un perrito al muchachito, y andaban jugando ahí en el patio, y en eso viene el papá, ¿verdad? Y la niña salió corriendo y se metió a la casa, pero el niño se quedó ahí. Entonces llegó el papá y le reclamó por qué había traído ese perro, y dice que le dio una paliza, lo dejó sangrando al niño. Hermanos, hay gente así entre nosotros a veces, y nosotros a veces no lo podemos entender. Y esa gente estuvo entre nosotros, ha estado entre nosotros, y a veces uno nomás los critica, ¿verdad? Porque no, es que este es muy débil, o este es así, pero cada persona tiene una historia, y el líder, hermano, tiene que tener ese corazón. Dice la palabra, tenemos que alentar a los de poco ánimo.
alentar a los de poco ánimo, porque otra vez nosotros no sabemos cuál es la historia de esa gente, y a veces tal vez caen muy seguido, o a veces no son tan disciplinados como nosotros queremos que sean, pero es porque hubo una situación en su vida pasada. ¿Cuántos de aquí a veces me han dicho a mí, yo de pequeño tenía que trabajar, tenía que levantarme temprano, ir para acá y para allá? Yo no pasé eso, o sea, yo no pasé eso. Yo trabajé hasta que después yo sufrí en la Ciudad de México, pero porque yo me quise ir, ¿verdad? Pero eso fue por decisión mía, pero no porque me hayan corrido de mi casa o algo. No, que sostengáis a los débiles. Ahora dice que alentéis a los de poco ánimo. Ahora luego dice la otra cosa, dice que sostengáis a los débiles. Hermanos, ese es un tercer grupo de gente a quien los líderes pueden servir en la iglesia. Pablo los llama los débiles. Simplemente significa aquellos sin fuerzas. Estas son gentes ahora que están completamente sin ningún ánimo. Son los que están exhaustos, quemados, cansados. Están moral y espiritualmente y físicamente secos. Sienten que no pueden seguir. Hermanos, y a menudo, fíjense, estas personas en la iglesia a veces pasan desapercibidas. O sea, las pasamos por alto, como que no las tomamos mucho en cuenta. Son gente, hermanos, que llega tal vez tarde a la iglesia, se sientan hasta atrás y se van tan pronto como el servicio termina. O sea, como que están en la periferia, están mirando, están buscando. Pablo dice que los ayudemos, que los sostengamos. Pablo dice, no dejen que se vayan, agárrenlos, no los dejen deslizarse, levántenlos, sosténganlos. O sea que hay gente así en la iglesia. Y hermanos, Dios nos ayude a que tengamos nosotros ojos y un corazón, ¿verdad?, para toda esa gente, hermanos. A veces, nomás el hermano nomás viene y ni saluda y nada, se va. Pero no sabemos qué es lo que hay en su corazón. No sabemos cómo ellos vienen. Y por eso tal vez, a veces hay que tal vez sacarles, ¿verdad?, plática. Ustedes saben, cuando termina la reunión, yo siempre estoy ahí atrás y yo trato de saludar a todos. Oye, ¿cómo te fue en la semana? ¿Cómo te fue en el trabajo? Trato de darles una palabra de ánimo, ¿verdad? Yo sé que no todos se abren, no todos, pero cada quien tiene una situación. Sostener a los débiles. Y finalmente, hermanos, Pablo agrega una última cosa, con el fin de que si alguien piensa que el ministrar a la gente es fácil, él dice en el verso 14, que seáis pacientes para con todos. O sea, ser paciente para con todos. Y hermanos, esta palabra lleva la idea de ser fuerte, de mantenerse bajo presión, ser lento para irarse, lento para rendirse. O sea, no pierdas tu paciencia cuando ayudas a otros. Ahora, hermanos, hay dos problemas que enfrentamos siempre que tratamos de ayudar a alguien más. Y esto especialmente es para los líderes, ¿verdad? Hay dos problemas. Mucha gente es lenta en responder. Y la segunda cosa, hermanos, es que otros van a rechazar cualquier ayuda que les queramos dar. Cuando son lentos para responder, hermanos, tendemos a desanimarnos, ¿verdad? Es que no entiende, ¿verdad? No entiende. Y cuando ellos rechazan nuestra ayuda, tendemos a disgustarnos. Es por eso, hermanos, que Pablo nos advierte en contra de ello. Ahora, ¿verdad? Si a ti no te importa y nunca te envuelves con otro, pues esto no aplica a ti, sencillamente. Pero si tú eres un líder, ¿verdad?, esto aplica. O sea que si solo te llevas con gente bella, limpia, saludable, tú no necesitas mucha paciencia. Pero si te envuelves con todo tipo de gente, la paciencia, hermanos, es nuestra más grande necesidad. Porque como les digo, a veces la gente no cambia, a veces es difícil de cambiar. Entonces, hermanos, estamos hablando de mandamientos, ejercicios cristianos para fortalecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es a sus líderes, respétalos, tenlos en gran estima, vive en paz con ellos. Los líderes hacia la congregación, amonesta a los ociosos,
alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles y sé paciente con todos. Ahora, en tercer lugar, Pablo habla ahora de los creyentes, ¿verdad? Y sus relaciones en los versos 15 al 18. Y ahí, hermanos, da 5 ejercicios que cubren, como digo, nuestras relaciones con otros. Y estas son palabras, son cosas muy prácticas, palabras muy prácticas. Fíjate lo que dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí viene, verá, el siguiente mandamiento, el mandamiento 8. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. En otras palabras, no busques venganza. Hermanos, en la vida, ya sabemos, ¿verdad? Vamos a ser lastimados. Intencionalmente o sin intención, tú vas a ser lastimado, vas a ser herido. Y lógicamente la respuesta humana, ¿verdad? Lógica es tomar venganza, querer vengarte. Pero dice aquí, ¿verdad? No hagas eso, no busques venganza. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Luego en la siguiente que habla Pablo, dice: antes a seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos. O sea, la siguiente cosa es: sea amable con todos. Sea amable para con todos. Esas palabras, hermanos, tienen un impacto tremendo si los ponemos en práctica. En el sermón del monte, Jesús nos enseñó lo que significa esto cuando Él dijo ahí en el Mateo 5. Fíjense, dice: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Hermanos, esto es más que simplemente no vengarse, ¿verdad? Es lo que se conoce también como la regla de oro en acción. Jesús, hermanos, nos enseñó repetidamente que le devolviéramos bien a quienes nos hacen mal. Hermanos, para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Yo creo que quizás todo lo que podemos hacer es no devolver el golpe. Pero, hermanos, poner la otra mejilla es verdaderamente un acto sobrenatural eso. ¿Alguna vez has pensado en eso? O sea, ok, está bien, no me voy a vengar, no le voy a, pero le voy a través, dice el Señor, ¿verdad? El que te golpea en una, pon la otra. Yo no sé, ¿verdad? O sea, eso es algo sobrenatural. Tiene que ser Dios el que obra ahí, porque de otra manera es algo difícil. Luego Pablo sigue diciendo: estad siempre gozosos, o sea, regocíjate siempre. Luego dice: orad sin cesar, ora sin cesar, dad gracias en todo, da gracias en todo. Y hermanos, alguien ha llamado a estos tres mandamientos, esto de estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Alguien los ha llamado las órdenes del Evangelio que siguen de pie. Hermanos, son órdenes que siguen de pie porque aplican siempre a todo cristiano en toda situación. Y yo les he dicho esto, ¿verdad? Que el griego, hermanos, hace esto muy claro, porque estas órdenes están todas en tiempo presente, lo que podríamos decir un presente continuo. O sea, que nosotros podríamos traducirlas así: regocíjate continuamente, ora continuamente, da gracias continuamente. Y ese, hermanos, es un gran reto, porque después de todo, ¿verdad?, no tendríamos problemas si el texto dijera: regocíjense algunas veces, oren ocasionalmente, den gracias cuando lo sientan. O sea que de hecho, ¿verdad?, esa es la manera en que la mayoría de nosotros vivimos. Algunas veces, ocasionalmente, cuando lo sentimos. Pero aquí dice: siempre, sin cesar y en todo. Entonces, ¿de qué manera, hermanos, subimos al nivel de siempre, sin cesar y en todo? Creo que la respuesta, hermanos, es creyendo
en la bondad de Dios todo el tiempo. De otra manera no pudiéramos hacerlo. Ahora, hermano, no estoy sugiriendo que esto sea fácil, pero es muy necesario. Porque por duro que tal vez sea regocijarse siempre, hermanos, por muy difícil que sea, bueno, ¿cuál es tu alternativa? Si tú te rehusas a dar gracias en cada situación, tú estás diciendo que sabes mejor que Dios cómo manejar la situación. Entonces, al dar gracias cuando no lo sentimos, estamos proclamando que la sabiduría de Dios es más grande que la de nosotros. Ese simple acto de dar gracias en medio de la tristeza y el dolor del corazón es un testimonio que vale más de 10,000 palabras habladas cuando las cosas están yendo bien. Dad gracias en todo. ¿Cómo hacemos eso, hermanos, en un sentido práctico? Primero, ¿verdad? Vamos a celebrar, vamos a tener ese servicio, pero hermanos, agradece a Dios por sus bendiciones. En segundo lugar, agradécele por cómo Él te ha ayudado en tus pruebas. Tercero, agradécele por su presencia cada día. Cuarto, agradécele por sus promesas para el futuro. O sea, esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y luego, hermanos, la siguiente sección, ¿verdad? De los versos 19 al 22, Pablo habla ahora de los creyentes y los dones espirituales. Fíjense lo que dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta sección, hermanos, esta sección final, trata con nuestra respuesta a la obra del Espíritu Santo y al ministerio de los dones espirituales. En los días de Pablo, hermanos, había una gran confusión en esta área. Y hoy en día también existe confusión. Entonces Pablo dice, en primer lugar, no apaguéis el Espíritu. O sea, que no detengas la obra del Espíritu Santo. Ahorita voy a explicar un poco más. Luego dice, no menospreciéis las profecías. O sea, no desprecies la predicación de la palabra. Luego, examinadlo todo. O sea, prueba todo cuidadosamente. Luego dice, retener lo bueno. O sea, retén lo bueno. Y luego dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, rechaza toda forma de mal. Aquí tenemos, hermanos, un acercamiento balanceado a la cuestión de experiencias sobrenaturales. En primer lugar dice, no apaguéis al Espíritu. Ustedes saben, ¿verdad?, que la Biblia a menudo usa el símbolo de fuego para describir la acción del Espíritu Santo, como una llama de fuego. El Espíritu Santo calienta el corazón, ilumina la mente, o sea, empodera el Espíritu, quema, ¿verdad?, la escoria de la carnalidad. O sea, cuando el fuego del Espíritu empieza a moverse en la congregación, los resultados, hermanos, pueden ser tan sobrenaturales que algunos creyentes pueden como atentar, sofocar o apagar o impedir la obra del Espíritu. ¿Cómo puede pasar eso, hermanos? Bueno, primero, tú tal vez lo hagas al impedir la obra del Espíritu en tu propia vida. O sea que, y eso pasa, hermanos, siempre que decimos no a Dios. Quizás Él te está llamando a tomar un paso de fe, a seguir la dirección divina, a moverte de tu zona de confort, a ejercitar tus dones espirituales de una nueva manera, a demostrar la realidad del perdón, la reconciliación, ¿verdad?, en una relación rota. El decir no a esas situaciones, hermanos, es como tirar agua fría al fuego del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando tenemos esas actitudes, no tenemos que sorprendernos, ¿verdad?, cuando veamos que nuestra vida se empieza a enfriar. Yo he dicho, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy más que nunca, hermanos, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. En segundo lugar, tal vez tú apagues el fuego del Espíritu Santo a detener la obra en la vida de alguien más también. Primera de Corintios habla de varias manifestaciones del Espíritu Santo. Habla de diferentes operaciones, diferentes dones, ¿verdad?,
esto puede ser un concepto riesgoso, porque nosotros no todos somos iguales, ¿verdad? Dios nos hizo a todos una creación absolutamente única. Él te dio una combinación de dones, talentos, habilidades que no le dio a nadie más en el mundo. Y es muy fácil a veces volverse duro y crítico hacia otros creyentes, quienes no ven las cosas exactamente como tú las ves. O sea que es totalmente genuino decir que el Espíritu Santo tal vez trabaje en tu vida de forma diferente en como lo hace en la mía, pero yo tengo que respetar eso también. Y a veces cuando impedimos, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo en alguien más, también de alguna manera estamos apagando el fuego del Espíritu Santo. No detengas la obra del Espíritu Santo. O sea, no apaguéis el Espíritu. Y luego dice, no menosprecéis las profecías. O sea, no menosprecies la predicación de la palabra. Hermanos, lo único que puede producir un cambio permanente en nuestra vida es la palabra de Dios, hermano. Y es por eso que importante es de que cuando se predica la palabra, por eso dije yo al principio, uno de los deberes de la iglesia para los líderes es orar siempre con ellos. Hermanos, que Dios pueda usar nuestras vidas y que nosotros no vengamos, ¿verdad?, con un sermón así solamente, pues a ver qué les hablo, ¿verdad? No, que nosotros nos podamos preparar hasta donde está nuestra capacidad. Yo sé que hay una infinidad de predicadores tremendos que uno oye y dice, wow, ¿cómo quisiera ser como ese? Bueno, no soy como ese, yo soy como soy. Pero hermanos, que nosotros hagamos todo lo que podemos hacer para estar lo mejor preparados que podamos. Y eso es importante. Yo oro por cada persona que se sube aquí a predicar. Y digo, Señor, que una palabra pueda impactar. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, como creyentes que venimos a oír la palabra, no menosprecies, dice la profecía. O sea, no menosprecies la predicación de la palabra. Porque hay una palabra tal vez que viene para tu vida en tal día y que te va a cambiar. Yo siempre, como digo, oro por mis amigos que son pastores, ¿verdad? Señor, bendícelo esta mañana, pues no estaba orando, Señor, bendice a fulano, bendice que tienen que predicar, Señor. Y yo, hermanos, ahorita todos los domingos hablo con mis nietos. Ellos ya no vienen acá, ellos tuvieron que ir, mi hijo, porque por la distancia hay un montón de cosas, ¿verdad? Situaciones, ¿verdad?, que no podían participar en la semana porque tenían que venir. Pero ellos consiguieron una iglesia y yo, en la mañana yo hablaba con mi nieto y decía, yo les he dicho, y yo oro, ¿verdad?, por su pastor. Ahora, Señor, bendice a ese pastor, que dale una palabra, Señor, para que puedan ser alimentados. Y cada semana le digo a mi nieto, ¿qué aprendiste? Me dijo, ¿qué? En la mañana platicando con mi nieto Samuel, le digo, ¿cómo te fue la semana? Bien. ¿Fuiste a la iglesia? Sí. ¿Qué aprendiste? Porque ellos tienen una reunión los martes, un club de su edad, y entonces él va ahí. Digo, dime qué aprendiste el martes, me dijo. Y me dice, déjame recordar. Dice, déjame. Y luego dice, me dijo en inglés, ¿verdad? Dice, aprendimos acerca de gratitud, la gratitud. Oh, qué bueno. ¿Y qué aprendiste? Hermanos, lo único que va a cambiar nuestra vida, hermanos, lo único que puede cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. Y por eso es que es importante que nosotros, los que predicamos, ¿verdad?, seamos sostenidos de alguna manera por las oraciones de ustedes, que Dios nos ayude. Yo digo, Señor, una palabra, ¿verdad?, puede cambiar tu vida. O sea, pero hermanos, el oyente, ¿verdad?, tiene que poner esto tiene que ver con los cristianos. No menosprecéis la predicación de la palabra. A veces en tiempos pasados, a veces decía, ¿verdad?, que había mucha gente que solamente le gusta venir el tiempo de alabanza, o se gozan, pero ya además están en la palabra y ya no oyen o se salen. En un tiempo había esa situación, ¿verdad?, especialmente con los músicos. Hace muchos años, ¿verdad?, había esa situación de que los músicos tocaban y luego se salían. Pero lo más importante es que escuchen también la palabra del Señor. No menosprecéis. Ahora, hermanos, sin embargo, hay algo que tenemos que considerar. ¿Estamos supuestos a aceptar todo lo que la gente diga, ¿verdad?, o haga? La respuesta, por supuesto, que es no. Entonces por eso es que Pablo dice aquí, examinadlo todo. O sea, prueba todo cuidadosamente. Es el siguiente mandamiento. Retened lo bueno, o sea, retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Rechaza toda forma de mal.
La palabra examinar, hermanos, significa revisar cualquier cosa que reclame ser de Dios para ver si es genuina. Aferrarse a lo que es bueno, de acuerdo con los estándares de verdad de Dios. Rechazar todo lo que parezca ser malo o produzca un resultado malo. Fíjense, podíamos parafrasear estos versos de 1 Tesalonicenses 5, de 19 al 22 de esta manera. Podíamos parafrasearlos así: está abierto a la obra del Espíritu en el cuerpo a través de diferentes personas dotadas. Examina todo cuidadosamente, retén lo que es bueno y verdadero, rechaza todo lo que es malo o produce el mal. O sea, hermanos, al creyente crítico, quien se cierra a la obra del Espíritu, Dios le dice: tienes que ser más abierto. O sea, no te puedes cerrar a la obra del Espíritu, tienes que ser más abierto. Al creyente ingenuo, fácil de convencer por supuestos actos sobrenaturales, Dios le dice: ten cuidado. O sea, un acercamiento entonces balanceado dice: deja al Espíritu Santo moverse libremente en tu medio y deja que todos cuidadosamente examinen los resultados. No apagues el fuego del Espíritu. No desprecies lo que las profecías dicen, pero prueba todo. Retén lo bueno, rechaza lo malo. Hermanos, estos son los mandamientos, ejercicios que debemos practicar como cristianos. Estos 17, hermanos, mandamientos o ejercicios harán a nuestra alma más fuerte y nuestra iglesia más saludable. Déjeme solamente repetírselos. De la iglesia a sus líderes: respétalos, tenlos en gran estima, vive en paz con ellos. De los líderes a la congregación: amonesta a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles, sé paciente para con todos. Ahora, de los creyentes y sus relaciones, ¿verdad?, con otra gente y con Dios: no busques venganza, sé amable con todos, regocíjate siempre, ora continuamente, da gracias a Dios en todo. Y luego los últimos 5 tienen que ver con los cristianos respecto a los dones espirituales: no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, prueba todo cuidadosamente, retén lo bueno, rechaza toda forma de mal. Hermanos, la verdad que el vivir así, hermanos, no es fácil. Sin Jesús, hermanos, es imposible. Pero si queremos tener una iglesia saludable, hermanos, estas cosas son indispensables. Y hay una recompensa, hermanos. Cuando vivimos de esta manera, estamos ganando una recompensa eterna que nunca vamos a perder. Hermanos, la serie pequeña se llama, ¿verdad?, cristiandad práctica, cristiandad diaria. Eso es lo que tenemos que saber, hermanos. Es lo que dice la palabra. Y día a día, hermanos, en los buenos y malos tiempos, en fortaleza y en debilidad, en enfermedad y en salud, estamos siguiendo, hermanos, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y al menos, hermanos, sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y hermanos, el anhelo mío, yo creo que el anhelo de muchos aquí, o de todos, es que tengamos una iglesia saludable. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que el crecimiento viene de salud. O sea, cuando un organismo está saludable, automáticamente crece. O sea que esto es algo lógico, lo vemos en un niño, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto aquí los niños y vemos ahorita cómo están grandotes, ¿verdad? Uno no le puede decir a un niño: crece, crece, crece. No, sencillamente, si está saludable, normalmente va a crecer, se va a poner grande. Entonces, es lo que pasa con la iglesia. Cuando la iglesia está saludable, hermanos, y tenemos que siempre buscar eso, ¿verdad?, que la iglesia esté saludable. Cuando la iglesia está saludable, entonces crece. Eso es el resultado automático. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros estemos comprometidos con la salud de la iglesia. Póngase de pie, hermanos, vamos a ver. Señor Jesús, en esta mañana, Dios mío, entendemos, Padre, que esta clase de vida
que nosotros vemos aquí no es natural, Señor. No está en nosotros el vivir de esta manera. Pero tú viniste, Señor, del cielo a mostrarnos a vivir sobrenaturalmente. Tú nos mostraste cómo vivir y también nos mostraste cómo morir, Señor. Señor, te pedimos que tu vida fluya a través de nosotros esta semana, para que no importa, Señor, no importando lo que pase, siempre estemos haciendo tu voluntad, Señor, y siguiendo tus mandamientos. Porque de esa manera, Señor, seremos un fuerte testimonio al mundo y tendremos, Señor, una iglesia saludable, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana, Señor. Mientras cantamos, hermanos, tú has escuchado en esta mañana, tú eres líder, tú eres una persona que estás aquí, no eres líder tal vez, pero estás aquí. Y tal vez hay unas áreas en las cuales tú dices, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Señor, en mis relaciones, Señor, con otros. Señor, en mi respuesta, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo, a los dones espirituales. Ayúdame, Señor. Si tú quieres pasar en esta mañana y decirle, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Y ayúdanos como iglesia, Señor. Para que, Dios mío, podamos, Señor, vivir de esta manera, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Gracias, Señor, para cada persona en esta mañana. Gracias por todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias.